Buenas tardes, querida Mariana Enríquez. Te agradezco mucho que estés con nosotros esta tarde en la Ciudad de México con la revista Letras Libres. Yo pensaba concentrar la charla en tus libros de cuentos y en buena parte de Noche, tu gran novela, no solo por sus dimensiones, sino por su belleza, su profundidad. Pero Matías Rivas me mandó de Santiago de Chile sus ensayos completos y crónicas. Y como yo soy crítico literario, pues se abrió un campo nuevo de charla contigo, pero no tenemos tiempo, entonces trataré de combinarlo todo. Hay una parte de tu crítica periodística, de tu crónica, que es muy distinta a la de tus cuentos, a la de tus novelas, que es confesional, que es humorística. Entonces yo empezaré siendo un poco confesional. Yo vivo en esta casa desde hace 38 años y habían pasado décadas en que en esta casa no se escuchaba rock. Y cuando empecé a leer tus crónicas de estrellas de la contracultura y del rock que me son absolutamente desconocidas, pues empecé a ponerlas en YouTube para darme una idea de qué clase de música era. No fui demasiado lejos, pero desde aquellas fiestas que ocurrían aquí en los años 80 con Klaus Nomi y Patti Smith, que es donde yo me quedé, no, no se escuchaba esto por acá. Entonces, mi primera pregunta sería, el escritor colombiano Álvaro Mutis decía que los únicos pecados de juventud que él no había cometido eran el deporte y el marxismo. Yo te preguntaría a ti, ¿cuáles son los pecados de juventud que tú no cometiste? Supongo que enamorarme mucho. De joven no era lo que me interesara demasiado. Tenía mis relaciones, mis amantes, novios y eso, pero no, nunca fui la joven que sufre en lo más mínimo. Y creo que sí, eso es algo que no cometí. El deporte más o menos, o sea, porque quizá no lo hacía, pero sí lo consumía. Pero creo que recién empecé a sentir el gusto de la compañía con otro y la pasión bastante grande, diría yo, a los 25 años o por ahí. Pero de joven no me interesaba una vida con muchos menos vínculos. Bueno, a lo largo de tus crónicas, hay desde luego una fascinación por las figuras de la contracultura. Te confieso que se me había olvidado que había muerto David Bowie hasta que leí tu artículo para que veas mi grado de ignorancia. Pero bueno, yo siento que en ti opera una sustitución de la tradición fantástico-romántica, para generalizar, en que desde luego están presentes los clásicos de esa clase de literatura, Edgar Allan Poe, Émile Brontë, pero que de alguna manera no eres la única que le ocurre a lo largo del siglo XX y del XXI. Estas figuras de la contracultura, estos muertos jóvenes, ya sean a las dos edades canónicas que propone, los 27 años o los 35, 36, 38, 39, los de Rimbaud, no operan de alguna manera como una sustitución de... O sea, yo sentí leyendo tu libro de ensayos que estaba ante una fervorosa repetición del caso de John Keats. Yo encuentro una continuidad en realidad, ¿no? Y en realidad lo que me ocurrió y que creo que le pasó a mucha gente de mi generación es que llegamos
a través yo no diría de la contracultura, porque yo siento que la contracultura para mí se refiere a algo de los 60. Para mí es el punk rock del fines de los 70 y en general el rock de los 80, digamos. Yo creo que a partir de eso hay muchos de nosotros que llegamos a los románticos sobre todo. Por ejemplo, hay una banda, yo soy muy fan de una banda de rock inglesa que se llama Suede, y una de sus canciones en su Ya las segundo oí por tu disco, culpa. sí, y en su segundo disco hay una canción que empieza diciendo She walks in beauty like the night. Y así llegué a Byron, no a la inversa. Con Rimbaud fue bastante parecido, creo que llegué a Rimbaud por Patti Smith, por ejemplo. Y para mí fue una guía inversa en ese sentido, porque yo no pertenecía, digamos, a una casa donde se leyera en ese sentido. Mis padres compraban libros de colecciones, compraban enciclopedias, mi papá era ingeniero, mi madre era médica, no había ninguna guía cultural para mí. La guía cultural que había era esta. Y después yo investigaba, ¿no? O sea, investigaba y obviamente llegaba a Shelley, llegaba a Keats, etcétera, y después terminaba comprándome libros sobre el romanticismo y el diablo de Mario Praz, y quiero decir, rápidamente hacía todo ese recorrido, pero las guías que yo tenía, y también en política, creo, en general venían de la música. También en Estados Unidos, aunque menos, digamos, ¿no? Porque está un poco más, ocurre de una manera más, más separada. Lo que quiero decir es que no llegué a Faulkner por la música country, pero que posiblemente haya llegado a la música country por Faulkner. Entonces para mí como una especie de guía, ¿no? De la que después yo me desprendí, que amplié, bueno, con la que hice determinadas cosas, pero aprendí más de ahí que de las formas institucionales de educación, quiero decir, y digo tanto institucionales digamos, de universitarias o incluso familiares. Sí, bueno, yo nunca había visto de manera tan clara en escritores latinoamericanos, sobre todo del siglo pasado, en que tú y yo nacimos, una transición tan fácil entre si no la contracultura, sí la agonía del rock, no sé cómo llamarla, hacia retomar la literatura romántica. Creo que eso está muy frecuente en tus cuentos, en la obsesión que tú tienes, que también está en la novela, esta parte de Noche, por el niño perseguido, el niño castigado, el niño torturado, donde también, desde luego, obviamente está la sombra de la dictadura militar argentina, y también una cosa que te impresiona mucho y me impresiona mucho, y que incluso, como tú bien sabes, ha derivado en teorías feministas, la famosa mujer loca encerrada en el sótano o en el ático, ¿no? En ese sentido, yo veo una síntesis muy bien lograda en tu obra de esa tradición de lo gótico rock and rollero, con la tradición romántica, y me hace sentir con toda claridad que es una sola tradición. Lo que pasa es que pasamos de los poemas de Byron a las canciones y a las películas que tú admiras. Otra cosa que me interesa saber es la relación que tú encuentras entre la literatura a secas, o la gran literatura, incluyendo a los autores de ciencia ficción que tú reivindicas, y la música.
te preguntaría yo, ¿qué piensas tú de que le hayan dado el premio Nobel a Bob Dylan hace unos años? Yo creo que a Dylan le tendrían que haber dado cualquier premio Nobel, incluido el de medicina, digamos. Me da igual, me parece que que de parte de ellos fue un gesto, ¿no? Un gesto que quiso ser, no sé, eh, qué sé yo, atrevido, digamos, de parte moderno, aunque es un hombre de 80 años, digamos, ya no. Hubiese funcionado más en ese sentido si se lo daban a un a alguien no sé, de 35 años, que sea un escritor con 2 libros, una cosa así. Pero, pero no me parece, pero no solo me parece bien, sino que en general yo no tengo una relación con la literatura en la que me preocupe demasiado cómo es usada, cómo es premiada, cómo es considerada, cómo es legitimada. Creo que ya no, o sea, digamos, que hay algo que pasó sobre todo en nuestros países donde para mí el escritor como una figura solemne y que no tiene relación o que considera menos o que considera más importante a la literatura que otras áreas, me, es algo con lo que no me identifico ya, digamos. Creo que a mí me gusta más la música que la literatura, por ejemplo. Que haya terminado escribiendo literatura tiene que ver con que fue la forma de expresión para la que tenía alguna capacidad, cosa que no tengo para la música, pero de lo contrario posiblemente hubiese sido otro mi camino, digamos. Pero en general yo no establezco, no es lo más importante para mí la literatura, ni como en general quiero decir. O sea, incluso a veces siento que cada vez se vuelve más irrelevante en muchos sentidos. Y sobre todo para mí cuando se aísla demasiado. Creo además que hay por suerte, la generación de escritores a la que pertenezco tienen muchísimas entradas en su literatura, o sea, no son escritores que están solo influenciados por los libros o que solo han tenido, digamos, esa entrada hacia la literatura, sino que han tenido muchísimas más. Y escritores que leen digamos, con la misma pasión a cualquier escritor bestseller o de género menor, digamos, que a Balzac. Y me parece que es un prejuicio pensar también que la persona que lea a Philip Dick no lea a Balzac. Creo que eso es un prejuicio de la persona que solo lee a Balzac, quiero decir, ¿no? Y eso, en ese sentido, yo prefiero la mezcla. Y si el premio Nobel de Literatura lo gana Dylan, me parece bien. También me parece bien si lo gana Svetlana Alexievich, que es una periodista que ni siquiera escribe demasiado, o sea, que ella trabaja con el testimonio y con las voces de los demás, quiero decir. Me parece que la literatura en este momento es el momento, además, me parece, para empezar a pensarla como algo un poco más amplio que lo que ocurre en los libros. Bueno, a mí sí me toca estudiar cómo se legitima la literatura. Porque soy crítico en mi trabajo, y lo de Bob Dylan te lo preguntaba porque a mí me dio mucho gusto que le dieran el premio Nobel a Bob Dylan, pero como fueron pasando las semanas, para decirlo en mexicano, me empezó a caer muy gordo la actitud de falta de humildad de este señor de ir a recoger su premio, aunque no tengo en gran estima la Academia Sueca, pero bueno, me pareció que era un maleducado.
Y luego, Siempre fue en un el contexto... maleducado. ¿Eh? Pero siempre fue un maleducado, Bueno, pero yo no ¿no? estoy tan al día en sus conductas como tú, perdón. Bueno, el caso es que en el contexto literario, amigos míos y amigas que trabajan con jóvenes escritores me empezaron a decir, es que después de que ahí va mi pregunta, después de que le dan el premio Nobel a Dylan, ¿cómo le explicamos a un joven que quiere ser poeta la diferencia entre un poema y una canción? Yo supongo que para ti esa diferencia no es relevante. No. Para mí sí lo es. Entonces mi pregunta es, si esta mezcla de la llamada cultura popular con la llamada alta literatura, ¿te parece un problema? Para nada, al contrario. Me parece el mejor camino que se puede seguir. Hay muchísimas letras de Dylan que son mejores poemas que los poemas de un montón de poetas reconocidos. Amigos nuestros. Entonces, yo creo que no hay ninguna dificultad en explicárselas, sino sencillamente mostrarles, bueno, este es un buen poema, este no. Y el medio en el que aparezcan no me parece tan importante en este momento. Hay muchas letras de Dylan que también son muy malas, ¿no? O sea, y muchos poemas de poetas reconocidos que son muy malos, pero yo no diría que Louise Glück, a mí me gusta mucho Louise Glück, la poeta que acaba de ganar el premio Nobel ahora, sea una mejor o peor poeta que Dylan. Creo que son los dos poetas que trabajan en imaginarios completamente diferentes, ¿no? O sea que Louise Glück quizá me gusta más, sobre todo en su parte más mitológica, ¿no? Cuando trabaja sobre todo con los mitos griegos de Orfeo y Perséfone, y digamos, sobre todo ese libro que se llama Averno, que es un libro sobre la muerte básicamente es un libro sobre la muerte y el duelo, tomando los temas de Orfeo y Eurídice. Si yo tengo que elegir qué me gusta más, bueno, a mí me gusta más eso que Dylan, pero ¿puedo decir que eso es mejor o peor que Dylan? Creo que no. Y creo que está bien eso. Creo que digamos, creo que no me parece, o sea, no me parece ni mal ni bien que haya digamos, un sector dentro del campo intelectual y dentro del campo académico que se dedique a pensar, a pensar la literatura de una manera determinada y que establezca reglas de alguna manera. Ahora, me parece que los que hacemos literatura, los que leemos literatura, etcétera, estamos en un lugar donde esas reglas no tenemos necesariamente que tomarlas. Y, o sea, creo que es más un problema de la crítica que un problema del que hace literatura. O sea, yo no hay ningún momento en el momento en que yo hago literatura en que me pongo a pensar si esto es alto, bajo, mediano, o sea, no, yo no estoy pensando en esos términos. Y eso a mí me parece muy liberador, digamos, ¿no? O sea, me parece que para alguien que estar creando dentro de los parámetros de cómo debe ser lo que tiene que hacer o cuáles son las influencias legítimas que tiene que tomar para producir una pieza, digamos, me parece problemático, o sea, me parece limitante, no me parece justo tampoco. Sí me parece justo que después la crítica con eso haga lo que quiera y lo ponga en el lugar que quiera, pero no ya pero digamos que los artistas tengan una sana rebeldía ante eso, me parece bien, me parece que puede traer otras voces y que puede traer voces desde otros lugares también, desde lugares con diferentes tradiciones, con diferentes educaciones, de diferentes geografías. Sí, de alguna manera te estoy tomando yo a ti de terapeuta, porque todos esos problemas que consignas son problemas de un crítico, no de un novelista o narrador, ¿no? Y te voy a contar que yo crecí en un hogar hiperletrado, al grado que yo leía a Isaac Asimov, a Lovecraft, a Arthur C. Clarke, a escondidas.
porque de mí se esperaba que leyera a Marx, a Trotsky, a Althusser, a Gramsci, a Balzac, a Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, etc. Y poco a poco me fui educando a despreciar esa clase de literatura porque fui adoctrinado de que era literatura menor. Con el tiempo, por fortuna, se ampliaron mis horizontes. Con cierto temor volví a Lovecraft. Leí cosas que me maravillaron, que yo nunca había leído porque estaban dentro de lo prohibido, como Dick, en efecto. Y ahora, gracias también a escritores como tú, tengo una mirada que procura ser más abierta, ¿no? Y desde luego no considero que ustedes, los narradores o los poetas, tengan por qué fijarse en esas cosas que a los críticos, para bien o para mal, nos preguntan. En relación al canon oficial, por así decirlo, me llamó la atención, en algún momento de tu libro dices que no toleras aquellas novelas en que los personajes reaparecen, lo cual me pareció maravilloso porque yo estoy escribiendo desde hace mucho tiempo un libro sobre Saint-Beuve, un crítico literario francés que muchísimos pecados fue haber no ignorado, sino haber vapuleado a Balzac. Y contra todo pronóstico, a Saint-Beuve le parecía pereza que a lo largo de la comedia humana reaparecían los personajes, que es uno de lo que se supone son los grandes inventos de Balzac. Entonces, de manera absolutamente egoísta, insistiría yo, ¿por qué te molesta que reaparezcan los personajes? ¿O Es por qué te complicada molestó si recuerdas ese momento en que lo dijiste? sí, Porque... fue un momento en el que sí, fue un momento en el que me molestó e inmediatamente, un año después de que dije eso, repetí un personaje de uno de mis cuentos en nuestra parte de noche. Así que no hay que confiar nunca en lo que dice un narrador, digamos. Creo que lo que me pasaba era que sentía, bueno, por supuesto no con respecto a la comedia humana, sino hablando de la literatura del siglo XX, que había muchos escritores que quizá de mi generación o aproximadamente, que resolvían de maneras bastante sencillas, usando al mismo personaje, situaciones en las que, no sé, digamos, que sí era pereza, pero no en el sentido de que lo dice este crítico acerca de Balzac, sino pereza en el sentido de no trabajar la literatura seriamente, porque yo, a pesar de que tengo como digamos, como esta especie de rebeldía con ciertas cuestiones, trato de ser bastante rigurosa en lo que hago y no me gusta repetir una trama o repetir un tema o repetir un personaje solo porque no se me ocurre otro y quiero publicar. Creo que en los escritores hay una ansiedad por participar, por publicar, por estar en la discusión pública, por ser conocidos, no sé, una ansiedad de ese tipo. Y creo que cuando dije eso tenía que ver, sin dar nombres, refiriéndome un poco a esa actitud de publicar cualquier cosa o de publicar digamos, de un modo apresurado etcétera, para figurar, ¿no? Que es algo que a mí me parece muy, nada, no me gusta. Pero lo que, digamos, las cosas que pasan, ¿no? Poco después de eso, yo estaba escribiendo nuestra parte de noche y lo que me pasaba en la novela era que yo necesitaba para cada una de las partes de la novela una casa. El tema de la propiedad en la novela es uno de los temas de la novela. ¿Quién tiene la propiedad? Digamos, ¿qué significa ser propietario? Y como, digamos, como representación de eso, la casa era algo importante. Y necesitaba que hubiese, no tanto para el lector, sino para mí, era importante que en cada uno de los capítulos hubiese una casa, que fuese un personaje, y que de alguna manera irradiara su influencia en lo que pasaba.
Entonces en la primera parte hay una mansión en la selva, que es una mansión excéntrica de ricos, que existe de verdad en Argentina, es de una familia tradicional argentina. Y en la segunda parte yo necesitaba una casa que funcionara un poco como funcionaron algunos de los campos de concentración urbanos de la dictadura. La mayoría fueron urbanos, pero cuando quiero decir urbanos quiero decir que no estaban en destacamentos del ejército, sino en casas, en casas que podían ser a veces casas normales de familia, que eran usadas con ese propósito, y en otros casos comercios, ¿no? Como lugares donde se vendían autos, etc. Y yo lo que quería era, utilizando un tropo fantástico, digamos, ¿no? de la casa embrujada, quería una casa que por fuera tuviera un aspecto, y que por dentro tuviese un aspecto totalmente diferente, y que lo que hiciera esa casa fuera comer gente, ¿no? Hacer desaparecer a la gente que entraba. Que es, digamos, una exacerbación hacia lo fantástico de lo que esas casas hacían. O sea, esas casas parecían casas comunes desde afuera, y de adentro eran lugares de tortura y de horror, y de ahí la gente no salía más, o no salía viva. Y me di cuenta que yo había escrito esa casa antes, la casa que necesitaba. La había escrito en un cuento, que justamente se llama La casa de Adela. Yo tengo muy poca imaginación para los títulos. Y como estaba en un momento de escritura de la novela, con muy pocas cosas definidas, y en un momento muy libre, muy de prueba de a ver qué iba a funcionar en la novela y qué no, dije, bueno, voy a trasladar la casa. Pero con la casa no sé cómo explicarlo, pero es un poco eso, vino la niña, la protagonista, Adela, del cuento. Y me di cuenta cuando trasladé todo, digamos, cuando trasladé la trama, la casa y eso, me di cuenta que esa niña y esa historia le pertenecían a esta novela. En muchos sentidos, o sea, realmente tenía sentido, estaban ahí. Entonces, eso que dije alguna vez tengo que públicamente decir que fue un error, en el sentido de no estar, digamos, comprendiendo bien a qué me refería y cuál era mi molestia, digamos, ¿no? Y que no tenía que ver con la operación literaria, sino tenía que ver con algo que tiene que ver con el campo de la literatura y con la presencia de los escritores y con la presentación de los textos, muchísimo más que con lo que sucede en los textos. Así que finalmente eso que me molestaba tanto lo hice y funcionó. No solo funcionó, sino que cambió la novela, o sea, abrió la novela a espacios que yo no tenía tan claros, la esclareció, fue como si la novela la estuviese esperando. Yo no creo que en las novelas siempre pasan cosas así, creo que pasan muchas cosas muy técnicas, creo que pasan muchas cosas planeadas, pero creo que hay un pequeño espacio, sobre todo en la novela, que es para mí la más difícil de domar, el más difícil de domar de todos los géneros. A veces pasan cosas que el autor no sabe, cosas inesperadas que el autor no sabe, y que también le dan estas pequeñas enseñanzas al autor de pensar un poco más antes de hablar, digamos, ¿no? O sea, ahora para siempre voy a tener que, no arrepentirme porque fue un momento, pero siempre voy a tener que decir, bueno, eso que dije lo terminé haciendo. Como tantas cosas, ¿no? O sea, tampoco me parece muy grave. Pero me estaba refiriendo sobre todo a esto que encuentro muy problemático del escritor que quiere ser escritor antes de escribir, ¿no? Que tiene como mucha más necesidad de ocupar ese rol social que de hacer el trabajo. Entonces, y eso sí me sigue molestando como el primer día. Y como yo publico desde los 21 años, ya no es algo que no es algo que me preocupe que me pase, porque hace muchísimo tiempo que tengo como una relación pública con el medio, digamos, ¿no? Y que fue muy cambiante, por otra parte, porque de ser un escritor de 21 años y ser como la niña prodigio, a que después te olviden, a que después te vuelvan a recuperar, ya hubo muchos tonos en cuanto a la presencia pública del escritor, y entender
que es muy cambiante, ¿no? Y que el silencio tampoco es una tragedia. Bueno, creo que has clavado un clavo más en el féretro de Saint-Beuve, lo cual, tratándose de ti, era lógico, y Balzac debe estar muy agradecido con lo que acabas de decir, y otro día hablaremos de el Balzac fantástico romántico, que a mí me encanta. Te quiero preguntar dos últimas cosas, o hablar de dos últimas cosas. A mí me da la impresión que leyendo tus cuentos, que son cuentos donde se transmite de una manera de de alto voltaje artístico, pues la indignación por las horribles cosas que le pasan a las mujeres en el mundo y que le pasan en nuestra América Latina. Y en tu libro de ensayos hay posiciones feministas duras, firmes, tu posición sobre la maternidad, pero en ningún momento encontré para mí consuelo, porque yo soy un crítico anticuado, yo fui creado por mujeres de la primera ola feminista y me siento muy cómodo en ese mundo, y más allá me siento incómodo, como tú dices, y me dio la impresión que a lo mejor tú, por la manera en que tratas el asunto de la mujer, estarías de acuerdo, quizá me equivoque, en que el escritor importante como lo eres tú tiene los dos sexos del espíritu, como decía Baudelaire, y no encontré rastros en tu literatura, ni en la crítica, ni en la narrativa de literatura de género. Quisiera saber si estás de acuerdo con mi apreciación. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que fundamentalmente, y tal como lo decía Baudelaire y otros, el escritor es un andrógino cuando escribe. Y a mí me irrita particularmente todas las variantes de la escritura femenina, la literatura femenina, el escritor mujer, todas las... agrupar a las escritoras mujeres, todo eso me irrita. Me irrita y me produce una contradicción, porque al mismo tiempo digo, está bien, hay una parte de la experiencia de las mujeres, o sea, por supuesto la literatura, digamos, se nutre de la experiencia, hay una parte de la experiencia de las mujeres que está subregistrada, y eso debe tener visibilidad. Entonces yo, de alguna manera políticamente, no puedo estar en contra de la visibilidad. Entonces no es estar en contra, sino decir de alguna manera, yo no tengo nada que decir acerca de ser una escritora mujer. Puedo hablar muchísimo de cómo es ser una escritora, pero ese esencialismo a mí y con los temas, bueno, ahí directamente me enoja, ¿no? Porque porque hay dos cosas que me molestan de esa cuestión. Primero es la presunta bondad de las mujeres, y segundo son los presuntos temas que podemos tratar y abordar. Incluso desde no hablo solamente de los temas que tienen que ver con lo doméstico y con todas estas cuestiones, sino también incluso a veces de los temas que tienen que ver con cuestiones más excéntricas, digamos, ¿no? Porque creo que ahí hay otro nicho. Creo que ahí está también el nicho de la mujer excéntrica, Silvino Campo, Marosa Di Giorgio, Clarice Lispector, etc. O sea, creo que ahí también se arma otro discurso de la mujer que no es convencional, también tiene su cuarto, y es este. Entonces creo que hay que salir de ahí, desesperadamente, digamos, ¿no? Y mi contradicción ya en ese sentido más como ciudadana mujer y como ciudadana feminista, digamos, mi contradicción es, bueno, pero correr de ahí es sacarle visibilidad a todo ese subregistro y a toda esa, digamos, todos esos años de mujeres que fueron invisibles. Hay casos incluso recientes de invisibilización de escritoras bastante impresionantes, sobre todo en Argentina hay un caso muy notable, que es la invisibilización de
Silvina Burrich, Marta Lynch, hoy murió Enrique, justo que yo soy muy amiga de su hija, y Beatriz Guido. No eran escritoras extraordinarias, pero tampoco eran escritores extraordinarios Osvaldo Soriano, y Osvaldo Soriano sigue vendiendo miles de ejemplares, y ellas se han sido olvidadas al punto que uno solo puede encontrar sus libros en librerías de viejo, y los puede encontrar porque nadie los compra. Entonces quiero decir, a mí también, digamos, lo que me preocupa es que darle demasiada visibilidad a las mujeres ahora, en este momento, con todas estas notas de la nueva literatura latinoamericana, tiene cara de mujer y toda esta cuestión, de estar contribuyendo a un fenómeno parecido a ese, que fue el bestseller femenino en la Argentina, que subió, bajó y desapareció. Y la que quedó fue Silvina Ocampo, digamos, ¿no? Que venía de otra tradición y también de otra clase social, y también de otro circuito literario. Entonces, a mí, digamos, tengo un montón de contradicciones, ahora yo soy la analizada, digamos, ¿no? Con eso, porque soy muy consciente de la cuestión política, pero me irrita muchísimo cuando se mezcla con la literatura. Yo quiero hablar con escritores con escritores de literatura, no quiero hablar más de ser mujer y ser escritora, de por qué, de si es mejor o no es mejor tener hijos si uno es escritora, o sea, es agobiante, es agotador y me parece irrelevante también. También me molestan los premios solo para la literatura femenina, etc. O no los entiendo directamente. O sea, yo puedo entender el premio Oscar para hombres y mujeres porque entiendo que hay una industria de la moda que las tiene que vestir a ellas y ponerlas preciosas, y que ellos solamente se ponen el traje y ya está, ¿no? O sea, lo entiendo en el sentido del espectáculo, pero yo no entiendo por qué una mujer necesitaría ese estímulo aparte. Entonces, no, como escritora a mí, yo diría que me pone bastante de mal humor eso, pero luego entro en contradicción cuando me pienso a mí misma como ciudadana, y me pienso en un país que no tiene aborto, y me pienso en un país donde cambian todos los índices de crimen menos el índice de femicidios, quiero decir, hay como algo complejo. Pero al mismo tiempo, como a mí me interesa la política, me interesa en sus fracasos y en sus virtudes y en general, y me parece que la política es la herramienta de cambio, no otra. Y por eso también me enoja que la política está en los problemas mundiales que está en este momento. No creo que mi visibilidad como escritora mujer contribuya demasiado a que se debata la ley de aborto en Argentina. O sea, me parece que quizá eso tenga más que ver con el narcisismo de las escritoras que con realmente escribir una ley, llevarla al Congreso y convencer a la gente de que eso ocurra. Entonces, sí, definitivamente estoy de acuerdo con vos. Pero tengo mis contradicciones en el momento de accionar públicamente porque no es tan fácil de tomar esa decisión, sobre todo cuando alcanzas cierta visibilidad. Bueno, todo lo que has dicho yo lo firmaría, estoy totalmente de acuerdo. Y sí, la frontera entre la ciudadanía y su ejercicio y la creación artística es complicada, y más lo es en caso de escritoras como tú. Y sí estoy de acuerdo contigo, yo siempre he leído a Beatriz Guido y me parece una escritora sin duda no extraordinaria, pero aunque te enojes quizás conmigo, la prefiero a Silvina. No, pero lo entiendo, sí, entiendo por qué. Y bueno, todo esto también viene de las cosas horribles que decían Borges y Bioy en el diario de estas colegas de ellas. Eran monstruosas. Eran monstruosas. Por suerte era una cosa que se resolvía entre ellos, ¿no? Pero ellos eran monstruosos con estas mujeres. Creían que eran estúpidas, digamos. Y, no sé, me parece una cuestión muy grave. Pero entiendo perfectamente por qué te guste más Beatriz Guido. Me parece una escritora no extraordinaria, pero con frecuencia muy aguda y encantadora a veces, ¿no? Tiene una manera de observar que tiene muchísimo encanto. Y para terminar, bueno, yo soy un crítico que se lo ha pasado predicando contra las literaturas nacionales. Entonces ahora voy a hablar de mis propias contradicciones.
yo creo que gracias al famoso boom, aunque desde Rubén Darío es así, la literatura latinoamericana es una sola. Tu mundo y mi mundo son más similares a mi mundo y el del vecino, como es evidente. Y los latinoamericanos, incluyo a los españoles como un apéndice remoto, tenemos la gran ventaja de podernos leer entre nosotros sin mayores dificultades idiomáticas, y yo creo que es una sola literatura. Dicho esto, tengo que empezar a replegarme, porque también sé que no hay nada más distinto que un argentino de un mexicano, en muchas cosas idiosincráticas. Y yo creo que la literatura mexicana y la argentina, otra vez me contradigo, son literaturas muy opuestas y muy complementarias. Las dos tienen un tipo de cosmopolitismo. Sí. Porque tanto México como la Argentina tenemos los dos fenómenos más originales de nacionalismo político en América Latina. En la Argentina el peronismo en todas sus variantes y en México el PRI y todas sus actuales metamorfosis. Entonces, esta situación de un nacionalismo oficial identitario ha provocado que la ansiedad cosmopolita de nuestros escritores sea mayor. En la Argentina la de Borges, obviamente, en México la de Alfonso Reyes y de Octavio Paz y de tantos otros. Sin embargo, son cosmopolitismos distintos. Y curiosamente, para mí, el cosmopolitismo argentino, contrariamente al mexicano, que es afrancesado, en ese sentido, creo que la derrotada fue Victoria Ocampo, es muy norteamericano, muy estadounidense, y todo ese despliegue que tú haces en tu novela del viaje al norte, que de alguna manera yo podría, cuando escriba sobre tu novela, hablar de otra radiografía de La Pampa, aunque no sea exactamente La Pampa, pero desde acá se entenderá que es La Pampa. Este road movie que tú escribes me parece muy anglosajón, me pareció perfectamente lógica tu admiración por Cormac McCarthy, y en cambio el cosmopolitismo mexicano tiende a ser más peninsular, era más francés, ya no, ya en México somos muy pocos los escritores que hablamos y leemos en francés. Cuando les preguntas a los chicos y tú sabes francés y te dicen, no, tampoco sé chino, así, ¿por qué habría yo de saber francés? Lo cual es una respuesta herética todavía para mi generación. Entonces, tú tienes un universo de referencias extremadamente rico, porque incluye a todos estos músicos de rock que yo he estado oyendo para sorpresa de mis paredes y por tu culpa, pero incluye también a la tradición de la novela de los Estados Unidos. Entonces, no sé si tú estás de acuerdo en que esa especie de... Dicen que tú has hecho una especie de gótico argentino, no lo sé, puede ser. Pero ese gótico argentino, de ser así, ese profundamente norteamericano, lo cual a mí me parece maravilloso. No sé cómo te ubiques en estas fronteras difusas entre literatura nacional y tradición. Para mí siempre fue muy importante la literatura norteamericana y yo creo que ese movimiento, sobre todo en la primera parte de nuestra parte de noche, es una traducción del gótico sureño. O sea, si hay gótico, es el gótico sureño norteamericano. Digamos. Son las lecturas de Flannery O'Connor, son las lecturas de Faulkner, son las lecturas de Catherine Ann Porter, son las lecturas en menor medida de Carson McCullers, porque es una escritora muchísimo más tierna, a mí los que me gustan, o Eudora Welty, que también tiene una observación muchísimo más piadosa acerca de sus sujetos, digamos, pero es una lectura de esa tradición que es muy diversa, ¿no? Pero que para mí tiene un punto en común, primero que es una geografía parecida, ¿no? El calor,
las grandes familias perdidas en ese calor, como si estuvieran perdidas en un lugar que no les corresponde, quiero decir, ¿no? Creo que parte del cosmopolitismo argentino que nombrás y su relación con Estados Unidos y también con Inglaterra, tiene que ver con la incomodidad, no sé si tanto del argentino, pero sí del porteño, el santafesino, el cordobés, o sea, como la parte central de Buenos Aires, de sentirse exiliado en un territorio que no le corresponde, digamos, ¿no? Como si ellos debieran estar en otro lado, ¿no? Esta especie de trópico, aunque Argentina no es nada tropical, pero digamos, la idea es como esa idea del inglés perdido en el trópico a la Graham Greene, digamos, ¿no? Yo siento que muchos escritores, e incluso muchas personas que yo conozco, sienten que, esta tierra que les tocó no tiene nada que ver con ellos. Y posiblemente haya algún lugar, sobre todo en mi literatura, donde eso también queda claro. Así que sí, todo ese movimiento es un movimiento hacia la literatura norteamericana, también la huida hacia el norte, y también el dejar de usarla, tradicionalmente en Argentina se usa muchísimo la metáfora del sur, a partir de Borges y anteriormente con el Facundo y todo eso, como la frontera de la conquista, ¿no? del territorio con el sur. Y a mí a mí me parece más interesante la ida hacia el norte, ¿no? Que también es una ida hacia América Latina. O sea, eso es muy norteamericano, pero también es un acercamiento un poco hacia Brasil, un poco hacia Paraguay, un poco hacia incluso las narrativas tradicionales del norte de Argentina y de los países. Pero hay algo en el gótico sureño norteamericano que también tiene ese toque un poco sobrenatural y mágico, mucho más que otras literaturas de Estados Unidos. Últimamente, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que también le ponen gótico a todo, ¿no? Pero lo que llaman el gótico de la Florida, que también es como una especie de fantástico muy romántico para mí, porque está muy influenciado por el paisaje y determinado por el paisaje, de alguna manera. Pero sí, creo que definitivamente el porteño y en alguna medida los que viven en las otras grandes ciudades cercanas de Argentina, el cosmopolitismo es un cosmopolitismo más norteamericano y más británico. O sea, como eso a pesar de que América Latina tradicionalmente es reactiva a lo británico y a lo norteamericano por vía revolución cubana, ¿no? Y en mi casa, por ejemplo, mi madre es profesora de inglés, de francés, mi padre era español, y cuando yo fui a una escuela bilingüe en inglés, y cuando a mí me fascinó, como me fascinó desde chica la literatura norteamericana y empezar a leer las cosas que se leen cuando uno empieza a leer en inglés, ¿no? Dickens, Twain, estaban francamente horrorizados. O sea, así como en tu casa tenías que leer a Philip Dick en secreto porque querían que leas a Sartre, en mi casa querían que yo lea Rojo y Negro, digamos, y no que leyera Huckleberry Finn. Y después leí Rojo y Negro también, pero quiero decir, la generación de mis padres, que tienen ahora más de 70 años, es la última que todavía creo que pertenecía a una idea muy antiimperialista que tenía que ver con lo británico y con Estados Unidos. Y que creo que en mi generación y posteriormente, salvo por la disrupción que significó la guerra de Malvinas, la literatura norteamericana fue abrazada una vez más, como había sido abrazada antes por Borges, ¿no? Así que sí, definitivamente hay un movimiento hacia la literatura norteamericana muy clara en lo que yo hago. En los cuentos también, pero pasa que en la novela es muy explícito.
Bueno, pues me despido con una observación. Por primera vez en 7 meses logro tener una videoconferencia donde no se habla de la pandemia, lo cual creo que quiere decir que me da mucho gusto y creo que a ti también te da gusto. Bueno, pues nos despedimos de la gran escritora argentina Mariana Enríquez, le damos las gracias. Gracias a vos, Pues gracias a muy vos. buenas tardes. Bueno, buenas tardes, sí, ¿no? Y espero que nos podamos ver pronto en algún lado.